Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a esta segunda temporada de su espacio Tecutli. Y en el capítulo 9, que es el capítulo que hoy nos corresponde, tiene el nombre de Fiscalía Musical. Y vamos a hablar en el bomberazo del recorte de presupuesto en la Fiscalía General de la República. En el panóptico hablaremos de la desaparición del Indesol. Y en Gotitas de Administración hablaremos de la administración pública y la música. Muchas gracias por la escucha y comenzamos. El bomberazo. Hola, ¿qué tal? Feliz año 2022 a todos los que nos escuchan. Para no perder costumbre en esta administración de Andrés Manuel López Obrador, pues en los últimos días del 2021 se anunció que en la Fiscalía General de la República varios agentes iban a ser cesados. Esto con motivo de problemas presupuestarios. Sin embargo, algunos aseguran que estos agentes cesados podían oscilar entre 900 a 1,200 a partir de este 1 de enero del 2022 en toda la República Mexicana. En su mayoría, estos agentes pertenecen a la Agencia de Investigación Criminal, mejor conocida como la AIS. ¿Y cuál es la causa? Según las fuentes oficiales, pues la causa es austeridad y reestructuración de la dependencia. Sin embargo, lo chistoso y lo, incoherente es que el presupuesto de esta institución es prácticamente el mismo. Entonces, no tendríamos por qué despedir a personas cuando éstas, pues, se encargaban de hacer funciones de peritos, algunos eran funcionarios del Ministerio Público Federal y empleados de confianza. Sin embargo, aún así, el gobierno federal decidió empezar a cesar a algunos de estos agentes y dando por terminado su contrato. También otra cuestión que a mí no me queda claro es que dentro de estos agentes, pues pertenecían a lo que se conoce como el servicio civil de carrera, ¿no? Desde la década pasada, teniendo como alrededor de 400 empleados que a través de cursos, capacitaciones y exámenes, pues se ganaron su plaza. A los pocos que no saben, bueno, el servicio civil de carrera es que se te da a ti como el empleo o el cargo cuando tú pasas ciertos exámenes y justificas y mencionas cuántos cursos y capacitaciones que estén relacionados con lo que vas a hacer en el puesto que se te está ofreciendo y tú te tienes que ir ganando tu lugar, no es a dedazo como se acostumbraba a hacer. Y aquí lo chistoso y lo que a mí me saca cuestión es por qué simplemente a estos funcionarios que pertenecen a este sistema civil de carrera. Otro que pues a lo mejor no se dieron cuenta es que desata problemas que pues a estos agentes no se les notifican en tiempo y forma, o que las notificaciones están firmadas por personas que no están facultadas dentro de sus direcciones y que también pues afecta a la administración pública en cuestión de su presupuesto. En el monto de la liquidación pues no corresponde a lo laborado. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente los despidos de la Fiscalía General de la República se deben a problemas de presupuesto y de administración o simplemente lo están utilizando pues cuestiones políticas y para, digamos, de cierta forma obligar también al Poder Judicial a modificar sus formas de estar presupuestando cada año? Porque hay que recordar que es uno de los poderes más caros y que pues de mi punto de vista el menos eficiente porque no tenemos la justicia y la legalidad que todos necesitamos en este país. No sé qué piensen mis compañeros, se los dejo a su consideración, a ver cuál es su opinión. En primera instancia, recordar que la Fiscalía hace algunos años todavía era denominada la Procuraduría General de la República. A partir de que es Fiscalía, se considera como un organismo autónomo. Incluso cuando hicimos la revisión del presupuesto en programas anteriores, vimos que estaba en el ramo 3, que son los organismos autónomos. Las actividades que realiza la Fiscalía General de la República son fundamentales. Por llamarlo de manera general, es básicamente la organización o el organismo público que se encarga de la investigación de los
los delitos. En muchas ocasiones pensamos que tradicionalmente que el poder judicial es un poquito el que se encarga de este tipo de situaciones. Y no, la Fiscalía General es un organismo autónomo que dota o que provee de las evidencias de la investigación pertinente para que ahora sí un juez sea el que emita algún tipo de veredicto. ¿No? Un tipo de sentencia. Entonces, en este sentido, la labor de garantizar la seguridad pública, por así decirlo, o de garantizar un poquito la persecución de los delitos en el país, pues recae en esta organización, en este organismo. Recortar su personal es un arma de dos filos. ¿En qué sentido? Uno, si lo vemos como una depuración de cierto tipo de agentes, pues sería algo positivo, pero como lo señala Nenet, no podemos garantizar que esto sea de esta manera, ya que también se está contemplando en esta reestructuración de personal a personas que llegaron por medio del servicio civil de carrera, lo cual diría o indicaría que llegaron por sus méritos, no por otro tipo de cuestiones a algún cargo. Entonces, si vemos o si se piensa que esta reestructuración es en pro de disminuir el gasto, de hacer una adelgazamiento de la administración pública, por así decirlo, también puede resultar contraproducente, ya que al no llevarse a cabo las medidas pertinentes o el proceso pertinente para la separación del personal, podría recaer en juicios tanto de amparo para protegerse del despido injustificado o en caso de contar con un despido injustificado, el levantar juicios y pueden incluso hacer juicios colectivos laborales, lo que también platicábamos en algunos programas, laudos, lo que va a derivar en algún laudo. Y para bien o para mal, la mayoría de los juicios laborales, el proveer la evidencia y todo, como es de parte del patrón, normalmente se pierden ese tipo de juicios. Entonces, si se llega a esas instancias, en lugar de convertirse en un ahorro o en lugar de disminuir el presupuesto, de ahorrarse algo del presupuesto en ese sentido, en algún otro momento se va a convertir en un gasto excesivo. Entonces, híjoles, creo que esta medida no es lo suficientemente contundente para ninguno de los objetivos que podríamos pensar que se dedica, ni para ahorrar recursos, ni para mejorar la impartición de justicia, la vigilancia de los delitos en el país. Entonces está un poquito complicado el asunto. Ahora, el hecho de que parte de la gente que se haya despedido sean justamente peritos, bueno, pues eso merma en realidad la capacidad que va a tener la fiscalía para la obtención de pruebas a partir de estas investigaciones periciales. Y obviamente, pues eso se encuentra lejos de robustecer el sistema pues judicial mexicano cuando estamos en una crisis o hemos observado, ¿no? En este último año prácticamente una crisis de seguridad en todo el país. Ahora, lo mismo pasa con los agentes del Ministerio Público, ¿no? Porque hay que acordarnos que justamente los agentes del Ministerio Público son los que pueden dar una fe pública, ¿verdad? Y son frente a los cuales se levantan justamente estas denuncias. Entonces, ¿qué pasa si no hay suficiente personal? Pues que todavía se va a perseguir menos estos delitos que se pudieran causar. Ahora, el recorte no venía, o vaya, no es lo único que afecta el recorte. Ya en septiembre del año pasado se había avisado o se había hablado de un serio recorte para las fiscalías especializadas. Y en este sentido, por ejemplo, tenemos algunos datos como que la Fiscalía Especial para la Atención del Delito contra la Libertad de Expresión se le redujo al 5%, mientras que aquella que se dedica a la investigación del delito de tortura lo tiene el 4%. Y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que antes se conocía como la CEIDO, se le hizo una disminución del más del 10%, cuando hemos visto cómo estos delitos justamente se han incrementado. Y que si bien vale la pena mencionar que no han sido o no han dado los resultados
que se hubiesen esperado. Lo cierto es que con menos presupuesto, pues hay todavía mejor capacidad institucional de poder ejercer justicia en este país. Entonces, en lugar de fortalecerlo, desde mi punto de vista, pues está justamente mermando, ¿no?, estas capacidades que tiene. Primero, la administración que llegó en el 2018, que al inicio de la pandemia, comentó que iba a ser muy difícil, ¿no?, que corrieran a las personas de trabajo. Durante estos 2 años de pandemia hemos visto que es lo que más está sucediendo, ¿no? Están corriendo a la gente. Ahorita en la fiscalía estamos hablando de 900 personas, 900 familias que se quedaron sin un ingreso, ¿no? Que es complicado en estos tiempos encontrar trabajo, pero sobre todo es complicada la parte en la que nos damos cuenta que corrieron a servidores públicos que tenían buen perfil, ¿no? Que no son de los que entraron por palancas o que entraron por el dedazo, sino más bien son servidores públicos que hicieron el esfuerzo, que se empeñaron para llegar al lugar y que lo han demostrado, ¿no? Y que muchos de ellos tenían muchos años trabajando aquí en la fiscalía y de repente de un día para otro les dicen ya no van a estar, ¿no? Entonces, qué complejo y qué complicado es para los administradores públicos o para quienes eh, están inmersos en la administración pública este tipo de recortes, ¿no? Porque no solamente fue el recorte en la fiscalía, también hay que recordar que entraron en algunos ayuntamientos ya las nuevas administraciones y también hubo un recorte de personal que viene a romper con los esquemas, ¿no? Que es volver a comenzar, es volver a empezar y como bien lo decía Tecatl, pues no hay, es irse a laudos, es seguir invirtiendo, es seguir gastando dinero y no mantener un ritmo en la administración. Entonces, yo creo que del plato a la boca se cae la sopa, que la administración actual, la administración federal actual, no está dando el ancho, no sé no sé hacia dónde va encaminado este recorte, no sé en qué va a beneficiar a la gente el recorte, ¿no? De por sí la inseguridad ha crecido a niveles estratosféricos, han sido los niveles más altos estos últimos 12 meses que pasaron y acabar con personal de una fiscalía es muy complicado porque ahí hay muchas investigaciones que se van a quedar en el tintero, ¿no? Y yo me pregunto, ¿quién le va a dar continuidad a todo ese trabajo? Y no solamente continuar la investigación, como tú mencionas, sino a mí también lo que me preocupa es que ¿a dónde van a ir estos agentes despedidos? ¿A qué me refiero? Sí, van a tener que buscar nuevamente empleo, pero puede aquí caer la parte negativa que se pueden aliar al crimen organizado, ¿no? Recordando que son personas capacitadas en todos los sentidos, tanto en el manejo de armas, en el manejo de expedientes, en saber que sí, que no, o sea, los hacen pensar como un delincuente. Entonces, es liberar de cierta forma a un delincuente de forma paralela, sin tenerlo de forma activa, digamos, del crimen organizado. Entonces, pues ahí estaríamos creciendo los índices de delincuencia más en los índices de laudo. Entonces, pues si ustedes alguna vez, y espero que no pasen por eso, en cuestión de ir a denunciar al Ministerio Público, pues lleve mucha calma porque de por sí antes había mucho tiempo que pasaba uno en esas instancias pidiendo como si uno pidiera el favor de que te atendieran, pues ahora con estos recortes, pues se van a poner un poquito más pesados estos ministerios públicos. Y pues también hay que ver que las próximas semanas o meses, pues nos mencionen cuál es la gravedad por la falta de agentes ministeriales y peritos, y solamente vamos a ver pues qué casos polémicos son los investigados, los demás están archivados o ya destruyeron estas carpetas de investigación. Pues los dejo con el próxima sección. El panóptico. En el panóptico de esta segunda temporada, en el programa 9, vamos a hablar de un acto, un decreto que sucedió justo el 31 de diciembre de 2021, cuando se publicó en el Diario Oficial en esta fecha. Hablamos de un decreto por el cual se reforman
algunos artículos que forman parte del reglamento interior de la Secretaría de Bienestar, en el cual se agrega o se modifica su estructura orgánica y se incluye una dirección general denominada Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Al crear esta dirección, se elimina, se anula, se extingue un instituto desconcentrado que dependía de la Secretaría de Bienestar, que se llamaba el Instituto Nacional para el Desarrollo Social, mejor conocido como el INDESOL. Mucho de la crítica que ha existido en este decreto es justamente que cómo se va a desaparecer un organismo desconcentrado. Pues justamente no es nada más desaparecerlo. Si el decreto que da origen a esta decisión es lo que yo les decía, es que justamente ahora, la Secretaría de Bienestar es quien toma o quien va a ejercer las atribuciones y las facultades que le competían al Instituto Nacional de Desarrollo Social, que en términos generales podríamos decir que era fomentar, capacitar, investigar, asesorar en términos de cultura de género, así como representaciones institucionales, y tenía a cargo programas de coinversión social, programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros. Otra de sus funciones importantes estaba a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Igual, ahí viene esta toma de decisiones de forma un poco sin saber cuál es la intención de fondo. Aparentemente, o todo parecería que se toma la decisión de desaparecer un órgano desconcentrado para que se vuelva una decisión más centralizada, para poder tener mayor control por parte del sector central. Creo que esta medida es justamente eso, una búsqueda de eficientar algunas decisiones, y entiéndase que ponemos entre comillas esta parte, ya que las actividades, para que no salgan de secretaría, para que no dependan de un instituto externo, que formen parte de la propia secretaría. Entonces, en algunos pensarán que es una medida que va a eficientar las decisiones, otros pensarán que una dirección general no va a tener la capacidad de llevar a cabo todas las actividades que tenía el INDESOL. Entonces, igual es complicado poder determinar si ahora va a ser, por ejemplo, ser más barato. Una dirección general cuesta menos, por así decirlo, que un instituto desconcentrado. Va a ser una buena decisión, va a ser una mala decisión. De forma un poco informal, podríamos decir que algunos también decían que el desaparecer el INDESOL es porque gran parte de las asociaciones civiles que recibían algún tipo de apoyo, de recurso por parte del INDESOL, era más bien organizaciones de la sociedad civil que tenían algún tipo de vínculo de amistad o cosas por el estilo, más allá del beneficio social que otorgaban a ciertos sectores de la población. Entonces, igual es una decisión que solamente yo creo que el tiempo va a poder determinar si es la adecuada o no es la adecuada. No sé qué opinan mis compañeros. Pues lo cierto es que esta decisión realmente reitera la política que ya hemos visto en esta administración, ¿no? De en lugar de desconcentrar, volver a concentrar. Quizá lo más grave es justamente que un organismo desconcentrado y se vuelve a insertar en una Secretaría de Bienestar, y además que es una secretaría que se caracteriza por en realidad preocuparse más por estos programas sociales que son la bandera, ¿no? de gobierno, y parte de las preocupaciones de los miembros de la sociedad civil, pues justamente es que piensan que puede ser que no exista los mecanismos, ¿no? Para generar esta sinergia entre el gobierno y la sociedad. Porque nos gusta o no en estas problemáticas complejas que van apareciendo en los últimos años, la realidad es que el gobierno no puede solo. La realidad es que el gobierno necesita de organizaciones de la sociedad civil que le apoyen
en actividades que realmente impulsen ciertas actividades que el gobierno por su propia naturaleza no puede preocuparse o no le da muchas veces el presupuesto suficiente, ¿no? Para poder hacerlo. Y justamente estas organizaciones, esa es la razón de ser, esa es la razón de su nacimiento. Y además, en una organización civil que ya habíamos visto ciertas regulaciones, ¿no? Ciertos cambios a la regulación, y una de ellas justamente era esta obtención de esta clave única de la inscripción al registro federal de las organizaciones de la sociedad civil, mejor conocidas como la CLUNY. Y aquí aparecen varias preguntas, como la de qué va a pasar con temas tan importantes como la violencia de género, que era justamente una de las tareas que tenía el INDESOL a través de diferentes programas, ¿no? O cómo se van a llevar a cabo estos programas, porque a mí me parece que todavía administrativamente no está bien o no estuvo bien planificada esta desaparición, o al menos la gente que depende de este presupuesto no está informada, ¿no? Entonces, allí empezamos a generar pues bastantes lagunas dentro de la propia administración. Y bien como lo mencionas, Mesli, aquí lo preocupante para mí es que a partir de un decreto de la noche a la mañana, una institución encargada en los programas sociales no tenga una buena coordinación con aquellos círculos sociales que dependen de ella, ¿no? Porque de la noche a la mañana igual se quedan sin nada, sin saber por qué o las razones, y entonces ahí vuelven a entrar nuevos problemas para la administración federal de forma colateral, ¿no? Ellos tienen, al menos esta dependencia, tiene 90 días hábiles para poder hacer toda la absorción por parte de la Dirección General de Bienestar y Cohesión Social y poder ponerse al día sobre cuáles eran las labores que tenía Indesol y cuáles no. Además, cuál es la lista total de las organizaciones civiles. Ahora me voy con las organizaciones civiles. Pues por unos pagan todos, ¿no? Lamentablemente, a lo largo de los últimos 10 años se ha nombrado que hay o existían organizaciones sociales simplemente creadas para sacar dinero. Lo malo de las organizaciones civiles es que no se les exigía de forma legal una rendición de cuentas del dinero que recibían por parte del gobierno federal. Entonces, pues quedaba ahí una laguna del dinero que se hacía, que no se hacía, realmente se ocupaba en lo que se mencionaba o simplemente se utilizaban estas organizaciones civiles pues como una fachada para lavar el dinero. Y como lo mencionó hace pocos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que su gobierno prefiere dar la ayuda social de forma directa y no utilizar intermediarios, ¿no? Porque así debe de ser. Entonces, pues más que debe de ser, yo digo que pues tendrían mejor que hacer una ley y reglas que marquen a las organizaciones civiles qué deben de hacer, cuándo, en tiempo y forma, de acuerdo al monto que reciben, cuáles son sus obligaciones y también cuáles son sus derechos al momento de otorgar esa ayuda social. Limitar su participación y digamos, pues que se vea el uso de este dinero de forma justificada y no simplemente desaparecerlo porque a mí como presidente se me da la gana hacerlo y ya. Entonces, aquí la preocupación es eso. ¿Qué va a pasar con los actores que están relacionados con esta institución? Pues todo lo que han aportado ustedes es sumamente importante e interesante. Y ya sé que lo que les voy a decir pues también tiene que ver con lo que se dijo en el arranque de esta administración, ¿no? Pero él lo mencionó en algún momento, que se iban a descentralizar los órganos, que las secretarías iban a ir a otros estados, cosa que no ha sucedido y que al contrario, se siguen centralizando las cosas, como bien lo mencionó Mesli, se sigue haciendo una centralización de todo. Ahora bien, como tú lo dijiste, Nenet, sí, muchas asociaciones civiles y organizaciones, ONG, todo lo que gustes y mandes,
Hay muchas que solamente salen con políticos o con fines de generar recursos, porque es muy fácil generar recursos y no declarar. Entonces muchas organizaciones, la verdad, han hecho esto, es de esto un negocio, ¿no? Pero en realidad hay algunas asociaciones han servido para apoyar hasta donde no ha llegado el gobierno, ¿no? Hay veces que el gobierno no le da para llegar a algunos lugares y estas asociaciones, estas organizaciones han tratado de ir ahí a esos lugares hasta donde no llega el gobierno. Sin embargo, yo creo que esa propuesta es muy concreta y muy correcta, de que se deben hacer lineamientos para que acciones civiles tengan un modo de operación, que con eso evitaríamos que el dinero se use para otro tipo de cosas, porque si hay quienes son dueños, presidentes de organizaciones y asociaciones y de verdad tiene una vida de lujos, ¿no? Que uno no logra explicar. Bueno, sí se logra explicar, pero pues no es un tema para este momento. Ahora bien, aquí lo que a mí me queda claro y que es con lo que justifica el presidente la desaparición de Indesol. Primero puso de ejemplo a la ONU, dice que lo poco que destina a los pobres del mundo se entrega a través de estas organizaciones. De por sí es poco y la mayor parte de estos recursos se quedan en los aparatos administrativos. Hasta cierto punto tiene razón, mucho dinero que llega a la ONU es para los lujos de algunos administrativos. Sin embargo, pues la ONU es un órgano que no deberíamos de meternos mucho en ese tema, ¿no? Hay que decirle al presidente que pues tenemos que ser más mesurados en este tipo de declaraciones. A mí lo que me dice que me dio así como el puntazo fue que dice, durante una conferencia de prensa dijo lo siguiente, que si va a bajar algún tipo de recurso, va a ser a través del gobierno. Es decir, el gobierno quiere acaparar todos los recursos y quiere dar todos los programas sociales, darlos él. Y no sé si es más por el tema político, ¿no? Ya estamos pensando en el 2024 y yo creo que si hacen este tipo de cosas, también hay que verlo por el lado político. Yo sé que este programa no hablamos de política, que es lo que tratamos de evitar, pero con una visión administrativa, pues no podemos sacar de contexto que también puede ser que por ahí tenga que ver este duro golpe al Indesol, que el presidente ya está pensando en el 2024. Bueno, aquí vale la pena hacer una aclaración, y es que la ONU no se trata de una organización civil, se trata de una organización gubernamental de carácter internacional. Entonces es diferente la dimensión. En el caso de la ONU, aunque también funciona por aportaciones de los estados, bueno, el alcance que tiene obviamente es mayor. Entonces sí es importante con miras a que no haya ninguna confusión, ¿no? Y lo otro es que a mí me parece más bien que lo que se busca es dejar de apoyar a las organizaciones. Y curiosamente, yo tuve oportunidad de platicar en algún momento con una persona que recibía este tipo de ayudas y que comentaba que el papel de las organizaciones, de estas instituciones era muy importante, porque muchas veces a través de la organización, personas con discapacidad podían recibir justamente los tratamientos que independientemente si te dicen, bueno, es que tú aquí yo te doy tanto dinero, ese dinero no te va a ser suficiente para recibir el tratamiento que necesita tu enfermo, ¿no? Que muchas veces las organizaciones no gubernamentales a través de otros recursos, porque no solamente vive de los recursos que le dé el gobierno, sino a través de otros recursos o de otras donaciones, sí pueden alcanzar. Entonces, por ahí habría que analizar esa situación, ¿no? El cómo este gobierno realmente deja de desvincularse con la sociedad civil, ¿no? Y como lo hemos dicho, centraliza el recurso. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Tlacaele, el que tiene una finalidad política, y pues lo vemos más justamente frente a esta recta que han empezado ya los políticos hacia 2024. Cerrando esta parte de este tema, me quedo con totalmente lo que han dicho compañeros. El punto medular de esta decisión recae en
las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que tienen igual, que son muy complejas de analizar no se puede generalizar la actuación de los organismos no gubernamentales. Hay algunas organizaciones que obviamente están netamente encargadas y encaminadas a lograr sus objetivos, a lograr los fines para los cuales están hechas. Hay otras que se desvían en el camino, de verdad es muy complicado. Y en ese sentido me quedo con lo que comentaban en él. Es necesario regular con mayor precisión y ser un poco más estrictos en cómo se le puede hacer llegar recursos públicos a este tipo de organizaciones que a final de cuentas están otorgando algún programa que tal vez sería obligación del Estado, pero que por falta de recursos o por falta de capacidad no lo puede hacer. Entonces hay que encontrar como que ese punto intermedio, porque de que son necesarias, son necesarias. De que es necesario regularlas con mayor medida, también es necesario. Entonces, pues igual a seguir analizando un poco la actividad de estos organismos de la sociedad civil. Bueno, ahora sí, vámonos con la siguiente sección. Gotas de administración. Hola, hola, pues bienvenidos a estas gotitas de administración de esta semana, que estamos muy festivos. Y pues justamente para comenzar bien el año, pues vamos a comenzar con un tema muy interesante, que es el papel que tiene la administración pública en la música. Este tema lo escogimos a razón de dos efemérides. La primera es que el 15 de enero se festejó el Día del Compositor. Y esta celebración, si bien se había realizado ya desde 1965, fue hasta 1983 cuando se formaliza. Esta celebración fue propuesta por la Sociedad de Autores y Compositores de Música, justamente para conmemorar la creación del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música. Y la otra fecha que tiene que ver justamente con este tema musical, pues es la fundación de la Sociedad Filarmónica Mexicana el día 14 de enero de 1866. Esta institución se fundó por Aniceto Ortega, Tomás León y algunos otros músicos. Una de sus funciones principales justamente pues fue la fundación del Conservatorio Nacional de Música, el cual se inauguró el 1 de julio de ese mismo año. A partir de 1877, justamente debido a una crisis presupuestaria que tuvo esta sociedad filarmónica, pues es que este Conservatorio Nacional se convierte en una escuela pública, es decir, es absorbida por el sistema de educación mexicano, ¿no? Actualmente es una institución que ofrece 63 carreras a nivel superior y técnico profesional. Por sus aulas han pasado importantes músicos, tanto como maestros como alumnos. Entre ellos se encuentran Julián Carrillo, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas y Plácido Domingo. Su trabajo se ha centrado prácticamente en tres ejes. El primero de ellos es la realización de tareas artísticas y educativas que contribuyan al desarrollo cultural y a satisfacer las necesidades de la sociedad, así como contribuir a la difusión y la preservación del patrimonio musical en México y del orbe mediante la realización de actividades académicas, de extensión y de difusión que constituyan un paradigma en el ámbito de la educación musical. Además de ser parte activa de este sistema educativo nacional que ya hemos mencionado, a través de la promoción de servicios que son inherentes a las instituciones de educación superior, como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Entre los datos curiosos es que justamente esta fue la primera escuela en México que otorgaba a las mujeres un título a nivel licenciatura. Así que, bueno, además de todo, feminista la escuela, ¿no? Y pues justamente vamos a platicar, o me gustaría que centráramos la disputa acerca de
¿Cuál creen ustedes que sea la importancia de esta difusión de la cultura general y de la música en particular en el seno de la administración pública? ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Para mí, creo es importante la difusión cultural en todos los sentidos, no nada más musical, sino también en danza, en pintura, en cualquier tipo de arte. Sin embargo, si nos enfocamos bien en la parte musical, hay que recordar que en México hay diferentes tipos de sonidos, variedad de géneros musicales, ¿no? Que va desde utilizando la marimba, utilizando el trombón, utilizando la guitarra, utilizando el piano. Creo que las nuevas generaciones se han olvidado de estos sonidos musicales. Simplemente están acostumbrados a ciertos ritmos y que pues esto nos da lugar y como resultado el reggaetón, pero se han olvidado de cómo nació el danzón, cómo nació la rumba, cómo nació el merengue, con la cumbia, la salsa, el rock, cualquier tipo de género musical, las nuevas generaciones lo han olvidado. Y no hablemos de la música clásica, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto en algún sala recitales, pues generaciones nuevas? La mayoría está repleta de generaciones que pues se les fue inculcando desde niños, porque antes mencionan, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, que en las escuelas la administración pública pues infundaba, pues capacitaba, ¿no? A los niños, aunque sea tocar la flauta de pan o los palitos o algo relacionado con la música. Creo que en las nuevas escuelas ya se dejó a un lado esta parte musical en donde tengan que aprender algún instrumento y se puedan identificar con ellos y poder promover más generaciones que quieran aprender la ejecución o la creación de nuevos instrumentos o que quieran interpretar o que quieran investigar el porqué de la razón de tal género, cómo afecta a la sociedad, etcétera. Creo que la administración pública sí tendría que invertir un poco más en la difusión musical y darle su lugar a los géneros que ya existen y seguirlos promoviendo para que no se pierdan. Desde mi punto de vista, la música sin duda es fundamental como una de las actividades humanas y pues la administración pública debería o debe de por lo menos propiciar las condiciones para que se pueda ejercer esta actividad, por así llamarlo, esta libertad que podremos llegar a tener los seres humanos. Hay algunas noticias en las cuales algunas, algunos sectores conservadores, incluso algunos países, tratan de prohibir algún tipo de música en específico o tratan de regular su reproducción, lo cual, pues a final de cuentas, insisto, eso atenta un poco contra las libertades de los seres humanos, atenta un poco contra la democracia, aunque hay algunas cuestiones que a veces se pasan de la raya. Por ahí también recuerdo un caso de alguna persona que acusaban de apología del delito con algunas letras de algunas canciones, ¿no? Entonces tal vez ahí serían los únicos casos donde podría tratar de regularse un poco la actividad de la música en términos generales, aunque eso ya sobrepasa los términos, como decimos, musicales y se torna más en la cuestión del tipo de mensaje que se lanza. Pero bueno, independientemente de ello, insisto, la administración pública debe sentar estas bases, debe sentar estas condiciones para que pueda ser ejercida y para que pueda ser disfrutada a plenitud la música en todos sus aspectos. No solamente la música, las actividades artísticas y culturales en términos generales. Creo que es importante para que una sociedad se pueda desenvolver de forma adecuada el contar con estas expresiones. A final de cuentas, la música, las artes, es algo que forma parte de nuestra humanidad, nos hace seres humanos, ¿no? Entonces, pues ojalá se tuvieran los recursos suficientes para poderla difundir con mayor fuerza. Pues, ahora que los estaba escuchando hablar, que estaba escuchando a Nenet hablar de ese género que se llama reggaetón, la verdad es que qué triste que nos haya invadido tanto, ¿no? Que haya llegado tan lejos ese género musical. Digo, al final, respeto a quien lo escucha
a quienes les gusta, ¿no? Pero siempre he sido respetuoso en ese tipo de cosas, pero la verdad para mí es una música que no llena mis sentidos, ¿no? Es increíble que en este país tengamos de los mejores compositores en el mundo, que una de las mejores canciones del mundo haya sido escrita por una mexicana, ¿no? Que se llama Consuelo Velázquez y la canción es la de Bésame mucho. La han traducido a diferentes lenguas y yo creo que no es justo que no les estemos dando el valor a la música. Yo recuerdo cuando se hacían los festivales en las escuelas, ¿no? Pues bailábamos polcas o bailábamos música típica del país y ahora la moda es bailar reggaetón en las escuelas. ¿Qué estamos haciendo mal, no? Como sociedad, ¿cómo es posible que para algunas cosas, sean generación de cristal y para otras, pues, sean permisivos con cierto tipo de cosas, ¿no? Y sí es doloroso ver que, pues, tuvieron que llegar plataformas digitales para poder llevarse en los catálogos musicales y darle auge, ¿no? Pero ahora pues también es un gusto caro, ¿no? O sea, ya los estéreos convencionales ya vienen algunos sin CD, ya traen o memoria, o traen el Bluetooth, o traen el auxiliar, pero ya necesariamente tiene uno que tener el teléfono y ya si tiene música descargada, pues ya la hizo, pero si no, puede eh, usar YouTube, chutarse los comerciales. Y si tiene un poco más de ingreso, pues puede usar el Spotify y entonces ya encontrar casi todas las canciones, porque también no están todas las canciones, pero sí hay un catálogo más variado. Y ahora quieren estar metiéndole IVA a este tipo de aplicaciones y entonces la gente empieza otra vez a querer salir de las plataformas, dejar de pagar las suscripciones y regresamos otra vez a la piratería que tanto daño le ha hecho al país, a los músicos, a los compositores y yo no entiendo por qué la administración no ha generado algo que les permita, ¿no? A los compositores, a los músicos, a todos los que están involucrados en la música, vivir, si no con lujos, pero sí dignamente, ¿no? La verdad es que hemos hecho una segregación en la música y pues ahora los que ganan más dinero son los que escriben letras más feas, ¿no? Y creo que somos el mundo al revés, ¿no? Le damos más valor a lo que no lo tiene. Bueno, eso es lo que yo opino. Pues muy interesantes las opiniones vertidas aquí. Y pues desde estos géneros musicales que como mencionaban, ¿no? Creo que más que la crítica de qué música te gusta escuchar, la pena es que se ha perdido esta diversidad cultural que como bien mencionas antes la tenías no por tu casa, sino por la escuela, ¿no? Como en la escuela realmente era la ventana hacia las diferentes regiones de nuestro país y que viene además la danza, perdón, la música acompañada de la danza, ¿no? Que es justamente este hermoso folclore mexicano que tenemos y que además es muy rico y cómo estas nuevas generaciones o se va perdiendo el estudio de estos diferentes de esta riqueza cultural que existe. Entre algunas cosas que hay que mencionar, bueno, es que aparte de que la música es una fuente de expresión humana, como ya aquí se mencionó, pues es que también tiene que ver inclusive con el desarrollo de habilidades de aprendizaje. Entonces, el hecho de aprender a tocar un instrumento musical nos puede desarrollar inclusive la inteligencia matemática, ¿no? Que es una cosa súper interesante. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los niños tengan menos problemas con las matemáticas? Enseñémosles más música, ¿no? Porque justamente
científicamente comprobado que está vinculado justamente a este desarrollo de esta parte del cerebro, ¿no? Y además es una inteligencia, ¿no? De estas inteligencias múltiples que se proponen, ¿no? Además, me parece a mí que, y coincido con ustedes en que no solamente es la música, sino las diferentes expresiones culturales, y yo añadiría también el deporte, lo que nos va a sacar de esta complicación, que va a sacar a los chicos de aquellas, de la delincuencia, de la drogadicción. Entonces, ¿cómo hacemos para que los jóvenes tengan una vida más saludable, que tengan, que estén preocupados por otras situaciones? Bueno, pues eso se hace a través de la cultura, ¿no? A través de las expresiones culturales, y sin duda la música es el gran ejemplo. Y claro que la administración pública tiene que ver, y lo tengo que decir también a razón de personas que conozco que están insertas en este campo, que la realidad es que la música y la cultura en México ha sido un área que ha vivido en completa premura presupuestaria toda la vida, ¿no? Y aún así, con esta precariedad presupuestaria en la que ha vivido, pues hemos visto cómo se han hecho grandes cosas, y claro que tenemos grandes ejemplos de compositores mexicanos. Ya mencionaban por aquí, alguna, aunque bueno, si pudiéramos decir que de manera contemporánea, pues yo propondría aquí a Juan Gabriel, a Armando Manzanero y a tantos otros, ¿no? Que tenemos por aquí. Bueno, pues les agradezco mucho la escucha de este primer programa. No me quiero ir sin desearles un excelente 2022, que este año sea un año de mucho aprendizaje, que sea un año lleno de salud, sobre todo para ustedes y sus familias. Pues muchas gracias por la escucha. Como siempre, la invitación es para que nos indiquen cuáles son los temas que quisieran que abordáramos a lo largo de de los diferentes programas. Y pues muchas gracias por la escucha. Hasta luego. Les deseamos un excelente inicio de 2022 y los invitamos a que nos sigan escuchando. Que este 2022 esté plagado de muchos éxitos para todos, y de verdad, gracias por escucharnos y por estar al pendiente en las redes sociales, y por favor, no dejen de escribirnos y decirnos qué temas quieren escuchar en su espacio. Yo soy Nenet, como siempre, despidiéndome de ustedes con un gusto, y recuerden utilizar su cubrebocas y su sana distancia debido al incremento de casos de COVID. Nos estamos escuchando dentro de 15 días. Cuídense mucho. Hasta luego.